y reconozco el amor, lo siento en tu profunda Hermanos, humanidad. bienvenidos a este cuarto encuentro del taller bíblico. Durante este mes hemos venido reflexionando y analizando la humanidad de Jesús dentro del Evangelio de San Marcos. En esta noche tenemos como invitado especial al padre Cristian Cataño, padre de la Congregación de la Misión, teólogo y licenciado en Sagradas Escrituras, quien nos expondrá, nos profundizará en el tema de Jesús y la ley. Veo en tu corazón presencia del amor de Dios, es Dios. Siento en tu humanidad presencia del amor de Dios, es Dios. Cuando conozco tu alma, conozco. Doy la bienvenida a todas aquellas personas que nos acompañan en este encuentro, en el cual continuamos con este acercamiento que estamos haciendo a la persona de Jesús a través del Evangelio de Marcos. Antes de adentrarnos en nuestro tema, que será un tema denso, quizás un poco complejo, quisiera decir primero dos cosas. La primera es que sugiero que tengan la Biblia a la mano para que se puedan ubicar un poco y seguir mejor el encuentro que tendremos hoy. Y la segunda cosa es que he configurado un documento para ustedes, un poco extenso, 15 páginas aproximadamente, en el cual estará mucho más desarrollado lo que yo voy a presentarles aquí, e incluso presento algunos textos bíblicos que en realidad no nos competen a nosotros, ya que nos han pedido trabajar solamente el capítulo 3, versículos 1 al 6 del Evangelio de Marcos, para tocar el tema de Jesús y la ley. Sin embargo, para hablar de Jesús y la ley no basta tomar solamente un texto bíblico, sino que es necesario tomar todo el conjunto de textos propiamente del Evangelio de Marcos que nos pueden ayudar a reflexionar sobre esta temática. Pero como el tiempo es corto, el tiempo que tenemos nosotros, entonces dejo a la lectura de ustedes, si así lo quieren hacer, otros textos bíblicos que también se encuentran en Marcos, obviamente, que tienen que ver con el sábado, tienen que ver con la ley de pureza e impureza, y tienen que ver con el divorcio. Y son textos en los que se encuentra claramente esta controversia que se presenta en la Escritura sobre esta relación de Jesús con la ley. Es muy frecuente que nosotros en nuestras homilías, en nuestras reflexiones o en la lección divina que hacemos, hagamos afirmaciones muy taxativas, muy firmes, muy radicales, que nos llevan a decir que Jesús se opone radicalmente a la Torá, que Jesús se opone radicalmente a la ley. Y para esto tomamos un grupo de textos, un conjunto de textos, en donde encontramos estas controversias entre Jesús, los saduceos y los fariseos, y esto nos ha llevado de pronto a hacer esta interpretación. Y frecuentemente decimos que Jesús se opone a la ley y pone la dignidad del ser humano por encima de la ley. Esta es una afirmación muy frecuente dentro de nuestra interpretación. Sin embargo, yo quisiera mostrar un acercamiento quizás un poco diverso a esta afirmación, pero para poder llegar a poder presentar una exégesis o una interpretación diversa de estos textos y esta problemática de Jesús y la ley, vamos a dar dos pasos y unas conclusiones y unos desafíos. En el primer momento, en el primer paso que vamos a dar, vamos a hablar de la Torá escrita y de algo que posiblemente para nosotros los cristianos no es muy conocido, y es la llamada Torá oral, la ley oral. Vamos
para poder tocar este tema, adentrarnos un poco en lo que es el judaísmo del siglo I, en el cual está inserto Jesús como buen judío que era. En un segundo momento, y ya con los elementos que tengamos después de haber dado el primer paso, que es el acercamiento al judaísmo, leeremos brevemente el texto de Marcos 3, 1, 6, con la ayuda de los elementos adquiridos en este acercamiento al judaísmo del siglo I. Y por último, presentaré algunas conclusiones y algunos desafíos. Entonces, sin más, entramos en materia. Frecuentemente nosotros pensamos que el judaísmo es un movimiento religioso monolítico, estandarizado, en donde todos sus adeptos, todos sus seguidores tienen un mismo pensamiento y todos siguen unas mismas ideas. Pero esto no es tan así. Es claro que en el Pentateuco el judaísmo ve que, a partir de los textos del Pentateuco, ve que Dios en el Sinaí consigna la ley o la enseñanza, que es la Torá, a Moisés. La palabra Torá quiere decir ley o enseñanza, no es solamente un conjunto de leyes o de reglas, sino que también es una enseñanza que Dios transmite al pueblo a través de Moisés. Y esta enseñanza, esta ley, tiene una dimensión vertical y una dimensión horizontal. En la dimensión vertical se nos van a presentar todos los textos que tienen una característica cultural, cómo agradar a Dios por medio del culto. En el último capítulo del libro del Éxodo, cuando se termina la construcción de la tienda del encuentro, la presencia de Dios, que es la llamada Shekinah, la presencia de Dios llena la tienda del encuentro, y desde aquel momento el pueblo de Israel se convierte en morada de la tienda del encuentro en la cual habita la presencia de Dios. Y por esa razón nacen una serie de leyes cultuales que buscan que el campamento y todo el pueblo de Israel sea un pueblo digno de ser la morada de Dios. Por eso aparece la famosa frase del Levítico: sean santos como yo soy santo. Si el santo habita en medio del pueblo, el pueblo tiene que estar a la medida de esa santidad. Por eso el pueblo tiene que ser santo. Pero también hay una serie de leyes y enseñanzas éticas que tienen una característica o una dimensión horizontal y busca regular las relaciones entre los miembros de la comunidad. Pero este judaísmo progresivamente se va desarrollando, va madurando en sus reflexiones, y dentro de estas reflexiones y dentro de estas interpretaciones se van creando grupos o facciones que van creando sus propias interpretaciones. Y voy a citar solamente dos de estos movimientos que son los que más nos interesan a nosotros. Uno de ellos es el movimiento de los saduceos y el otro es el movimiento de los fariseos. Gracias a Flavio Josefo, que es un historiador judío del primer siglo después de Cristo, tenemos datos sobre los saduceos y los fariseos extrabíblicos, es decir, son datos que nos hablan de estos movimientos y que no se encuentran en la escritura, porque nosotros generalmente conocemos estos movimientos solamente a la luz de los textos bíblicos, y es poco lo que tenemos en documentos extrabíblicos, extracanónicos. Flavio Josefo nos habla de los fariseos y de los judíos, perdón, de los saduceos, y nos muestra cómo estos dos movimientos son muy diferentes. La única cosa que tienen en común son los 5 primeros libros de la Biblia, la Torá, el Pentateuco, que son aceptados tanto por los saduceos como por los fariseos. Pero para los saduceos solamente existe como texto sagrado el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Mientras que los fariseos acogen lo que son los llamados libros históricos, acogen los libros proféticos y acogen también lo que nosotros llamamos los libros sapienciales. Y gracias a esto van a tener dos visiones de la religión
y de la vida completamente diferentes. Un ejemplo de esto nos lo ofrece el libro de los Hechos de los Apóstoles, en donde Pablo, después de ser acusado de hablar contra el pueblo, contra la ley y contra el templo, es llevado a juicio. Y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, versículos 6 al 8, se nos dice lo siguiente. Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y la otra fariseos, gritó en medio del Sanedrín: Hermanos, yo soy fariseo, discípulo de fariseos. Por la esperanza en la resurrección de los muertos me juzgan. Al decir él esto, se produjo un altercado entre fariseos y saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, mientras que los fariseos profesan todo eso. Se produjo pues un gran griterío. Este texto entonces nos ayuda a dar cimiento a lo que estamos diciendo. Los saduceos, como solamente aceptan el Pentateuco, no aceptan la resurrección, porque en los libros del Pentateuco, la resurrección no aparece de una manera muy explícita. Mientras que la resurrección, que sí aparece un poco más explícita en los libros históricos, en los libros sapienciales, en los libros proféticos, es un artículo de fe acogido por los fariseos. Y esto entonces nos va a permitir ver cómo el judaísmo no es un movimiento monolítico, sino que es un movimiento que tiene diversas facciones y diversas formas de vivir su religiosidad. A este respecto, hay que mencionar un acontecimiento muy importante, que es la catástrofe del año 70 después de Cristo. En el año 70, los romanos conquistan Jerusalén y destruyen el templo. Y esto provoca mm, dos movimientos o dos impactos muy fuertes dentro del judaísmo. El primero es que los saduceos, que eran un grupo religioso completamente vinculado al templo y a los sacrificios, desaparece. Claro, al ya no haber templo, al ya no haber lugar para los sacrificios, ya los saduceos pierden importancia, pierden el control y desaparecen. Por otro lado, los fariseos, que acogían la totalidad de la escritura y que se dedicaban a la lectura, a la interpretación y al estudio de la escritura, van a reinventarse, van a tener un gran desarrollo y van a comenzar a recoger todas las tradiciones orales que a través de los siglos habían realizado, y van a comenzar a tomar y a recoger todas las interpretaciones que habían hecho y que ya circulaban en el tiempo de Jesús, y las van a poner por escrito y van a crear un gran corpus literario. En este cuerpo literario de la tradición judía, lo primero que encontramos evidentemente es el Pentateuco, que será siempre la parte de la escritura que va a tener preferencia por encima de todos los otros textos bíblicos. Siempre va a ser primero el Pentateuco. Pero en este trabajo de recolección de interpretaciones de los padres, de los maestros, de los maestros de la ley, de los escribas, van entonces a crear otros libros que van a tratar de interpretar y entender y aplicar las normas y enseñanzas del Pentateuco. Entonces vamos a encontrar en primer lugar lo que va a ser la Mishnah, que es la enseñanza que nace de la lectura del Pentateuco. Después van a configurar un libro llamado la Tosefta, que son algunas enseñanzas que no fueron insertadas dentro de la Mishnah, pero que son consideradas de gran importancia. Y entonces a esta Tosefta la van a llamar la adición o suplementos, pero que tienen una gran importancia dentro de la interpretación judía. Van a crear el Talmud, que en realidad existen dos. Uno es el Talmud de Babilonia, el otro es el Talmud de Jerusalén, y este Talmud quiere decir estudio. Entonces va a ser un estudio, obviamente, del Pentateuco, de la escritura. Y por último, van a crear un documento que
llamado el Midrash, o más que un documento, es otra gran colección de documentos, y el Midrash se va a configurar como un método de estudio y de interpretación. Entonces vemos cómo, y espero ser claro en esto, los fariseos comienzan a recoger toda su tradición oral, todas sus interpretaciones, toda la tradición de los antepasados, de los ancestros, y van a configurar estos cuatro cuerpos literarios: la Mishnah, la Tosefta, el Talmud y el Midrash, que dependen obviamente del Pentateuco. Pero atención a esto, son interpretaciones de lo que dice el Pentateuco. Y como el Pentateuco obviamente no especifica todas las reglas, todas las normas de conducta o todas las normas cultuales, entonces lo que hacen los fariseos por medio de estos libros y de estas reflexiones es tratar de explicar aquello que en el Pentateuco no estaba completamente explicado, o van a tratar de hacer explícito aquello que en el Pentateuco estaba implícito. Junto a esta tradición es importante hablar también de lo que es la Halakha y la Haggadah. La Halakha viene del verbo halach, que significa caminar. Y entonces el sustantivo halakha va a hacer referencia a el modo correcto de caminar para seguir el sendero del Señor y para caminar por los caminos de justicia, de virtud y de piedad que Dios quiere que el judío piadoso recorra. La Haggadah, por su parte, que viene del verbo nagat, que significa contar o narrar, va a ser una colección de narraciones ejemplares que van a tratar de, por medio de narraciones, ofrecer historias que sirvan de ejemplo a los judíos para que puedan también tener una vida virtuosa, una vida piadosa y una vida fiel a la voluntad de Dios. Lo importante de esto que es que la halakha, el seguir por el camino justo, va a tener una característica normativa. Es decir, la halakha se debe cumplir porque son normas creadas por los fariseos a partir de la interpretación del Pentateuco. Es decir, cosas que no están escritas en el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, cosas que no están allí escritas, ellos las van a interpretar, las van a hacer explícitas y las van a convertir en norma. Mientras que la Haggadah son narraciones que buscan ser de inspiración para mostrar a los judíos cuál es el modo en el cual deben vivir. Todo esto que acabo de decir es importante simplemente por una razón, porque estas tradiciones que de modo oral caminaban en el tiempo de Jesús y que ya habían sido acogidas por el fariseísmo y por los judíos en su deseo honesto, y esto es importante, en su deseo honesto de seguir la vía del Señor, la vía de Dios, de Dios del Antiguo Testamento, obviamente, van a configurar, después de la caída del templo, después del año 70, lo que vamos a llamar nosotros la Torá oral. Esto es importante cuando nos acerquemos a los textos del Nuevo Testamento en donde Jesús tiene confrontaciones con los fariseos sobre cuestiones de la ley. Y con esto que voy a decir, ya me voy a anticipar a la conclusión de esta reflexión. Jesús no se opone a la Torá escrita, es decir, Jesús no se opone al Pentateuco. Jesús no se opone a la ley que Dios o a la enseñanza que Dios en el Sinaí consigna a Moisés. La dificultad que tiene Jesús es con las interpretaciones posteriores que los fariseos hicieron del Pentateuco. Es decir, que el problema entre Jesús va a ser no con la Torá oral, no va a ser con la Torá escrita,
sino que va a ser con la Torá oral, es decir, con la interpretación que los fariseos hacen de los textos. Ya con esto me anticipo a la conclusión de la reflexión que nos acompaña, que hacemos en esta tarde, en este día, pero creo que es importante decirlo desde este momento. Ahora bien, teniendo esto en mente, teniendo estos elementos en mente, podemos entonces hacer la lectura de Marcos 3, 1, 6. Leo el texto y les sugiero que tengan ustedes también el texto a la mano. Entró de nuevo en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Estaban acechándolo para ver si le curaba en sábado para poder acusarle. Dice al hombre que tenía la mano seca: levántate ahí en medio. Y les dice: ¿es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal, salvar una vida en vez de destruirla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos con ira, apenado por la dureza de su corazón, dice al hombre: extiende la mano. Él la extendió y quedó restablecida su mano. En cuanto salieron los fariseos, se confabularon con los herodianos contra él para ver cómo eliminarlo. Vamos primero entonces a hacer un acercamiento al contexto de nuestro texto. ¿Dónde se encuentra? El texto de Marcos 3, 1, 6 hace parte de un conjunto más amplio que empieza en el capítulo 2, versículo 1, y que nos va a presentar 5 controversias una detrás de la otra. Y cada una de estas controversias va a estar acompañada por un tema y por una pregunta. En el capítulo 2, versículos 11 y 12, Jesús cura un paralítico y en aquel texto Jesús habla del perdón de los pecados. Las personas que se encuentran allí se centran en Jesús, critican a Jesús y la pregunta que nace es: ¿por qué habla así? Jamás vimos cosa parecida. Inmediatamente después, Marcos 2, 13, 17, encontramos la llamada de Leví y después encontramos a Jesús comiendo en casa con pecadores y publicanos. Y aquí la crítica se centra en Jesús. La pregunta es: ¿por qué come con ellos? En Marcos 2, 18, 22, la polémica se centra sobre el ayuno y ya la mirada deja de estar sobre Jesús y se dirige a los discípulos de Jesús. ¿Por qué estos no ayunan? En Marcos 2, 23, 28 se nos narra el acontecimiento de las espigas de trigo recogidas en sábado y la polémica, aún en este texto, se centra en los discípulos. ¿Por qué no observan el sábado? Porque este texto se ubica en un sábado. Y en Marcos 3, 1, 6, el texto que nos preocupa a nosotros en este día es la curación en sábado del hombre con la mano paralizada. Lo interesante aquí es que Jesús es el que toma la iniciativa, mientras en los 4 textos anteriores es Jesús o sus discípulos los que son criticados y cuestionados. Aquí, al final de las controversias, encontramos la pregunta de Jesús. Es como si las 4 controversias anteriores hubieran poco a poco ido indisponiendo a Jesús después de tanta preguntadera, después de tanto cuestionamiento, después de tanta insistencia, y ya es Jesús el que toma la iniciativa y hace la pregunta fundamental del texto. ¿Es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal, salvar una vida o destruirla? Este pequeño cuadro que nos presenta este conjunto de 5 textos que van en evolución, nos permite hacer algunas conclusiones ya en este momento, o nos permite mostrar cuál es el camino o cuál es la estrategia narrativa de Marcos a la hora de presentarnos este conjunto. La primera es que se percibe claramente un impulso hacia una creciente oposición y un odio mortal hacia Jesús. Mientras que en Marcos 2, 1, 12, la gente se admira y dice: jamás vimos cosa parecida. En Marcos 3, 1, 6, toman la decisión los fariseos junto con los herodianos
de asesinar a Jesús. La tensión es progresiva. Se subraya como del pensar que Jesús está blasfemando, que encontramos en Marcos 2:6, donde se dice que ellos pensaban que Jesús blasfemaba, se pasa del pensar a la decisión radical de asesinar a Jesús. Otro elemento importante es cómo van apareciendo los opositores de Jesús, que van también apareciendo en pequeños grupos. En Marcos 2:6, en el primer texto, se dice que los que lo critican son algunos escribas. En Marcos 2:16, segundo texto, se habla de los escribas de los fariseos. En Marcos 2:24, tercer texto, aparecen ya los fariseos propiamente dicho. Y en el último texto se nos habla de los fariseos y herodianos, una pareja que será de nuevo mencionada en Marcos 12:13, cuando se nos dice que fueron enviados para que los sorprendieran en alguna palabra y obviamente tener de qué acusar. Otro elemento importante aquí es cuáles son las temáticas de estas 5 controversias. Si nos fijamos bien en la primera controversia, Marcos 2:1-12, y en la quinta controversia, la que nos interesa a nosotros, Marcos 3:1-6, la controversia gira en torno a una curación, la curación de un paralítico y la curación de aquel hombre que tenía la mano paralizada. Mientras que en las 3 controversias del centro, la llamada de Leví, el ayuno y las espigas recogidas en sábado, la controversia tiende más a centrarse es sobre los alimentos. Otro elemento importante que podemos tener en cuenta es que entre el cuarto y el quinto relato que se nos ofrece hay un tema en común, que es el tema del sábado. Marcos 2:23-28 nos habla que la polémica nace porque los discípulos de Jesús cogían espigas en sábado. Y en Marcos 3:1-6 se nos va a mostrar cómo el problema es la curación en el día de sábado. Y otro elemento importante va a tener que ver con las preguntas que también van teniendo como un hilo conductor. Y vamos a ver que las primeras 4 preguntas van a ser simplemente un ¿por qué? ¿Por qué habla así? ¿Por qué come con ellos? ¿Por qué no ayunan? ¿Por qué no observan el sábado? Que son las preguntas que hacen los opositores de Jesús. Pero en Marcos 3:1-6 vemos que la profundidad de la pregunta cambia radicalmente. Y ya es Jesús quien pregunta y pregunta sobre la licitud, sobre hacer el bien en vez del mal y el salvar una vida en vez de destruirla. Esto es como contextualizando el texto para que nos demos cuenta cuál es su ubicación dentro de Marcos y ver cómo hace parte de un conjunto de 5 controversias que van a ir creciendo hacia un clímax de oposición y en donde Jesús al final va a ser, en cierto modo, ya destinado a la muerte por parte de sus opositores. Ahora bien, el lugar. ¿Cuál es el lugar de nuestro texto? Mientras que en Marcos 2:23-28 nos encontrábamos en los sembrados, aquí entramos en una sinagoga, un lugar de estudio, de encuentro con la palabra, de encuentro con la asamblea, pero que Marcos se encarga de mostrarnos que es un lugar frecuentado por Jesús. De hecho, desde los inicios del Evangelio de Marcos, se nos muestra cómo Jesús entra en la sinagoga. Eso lo encontramos en Marcos 1:21, tan solo 21 versículos después de empezar el Evangelio. Aquí se presenta un fuerte giro narrativo que ya fue mencionado en lo que acabamos de decir. En Marcos 1:27 se nos dice que la presencia de Jesús en cierto modo fue bien acogida. Pero aquí hay un giro narrativo muy fuerte que nos ofrece Marcos porque ya Jesús va a ser rechazado propiamente al final de la narración y se va a buscar su muerte.
En cuanto a los personajes del texto, que son importantes para hacer el acercamiento, tenemos unos personajes explícitos y unos personajes implícitos. Los personajes explícitos, ¿cuáles son? Jesús, un hombre con una enfermedad en una mano, y después los fariseos, los cuales aparecen mencionados al final del texto. Sin embargo, su presencia es evidente porque Jesús se dirige a ellos y ellos son los opositores de Jesús. Y unos personajes implícitos que son los discípulos. En cuanto al tiempo de nuestro texto, cuando se realizan las acciones, cuando ocurre este evento, esta narración, ya lo hemos dicho, un sábado. Pero es importante notar que es el mismo sábado en el que los discípulos de Jesús arrancaron las espigas mientras caminaban. Y esto se evidencia porque cuando leemos el texto de Marcos, no hay ninguna indicación cronológica diferente, como las que suelen utilizar los evangelios, como por ejemplo, después de algunos días, o termina una narración y después dice, algunos días después, o nos presenta propiamente un cambio de 8 días después, como aparece también en el Evangelio de Juan, por ejemplo, pero aquí no se nos presentan estas variaciones temporales radicales. Aquí simplemente se nos permite ver que Jesús entra de nuevo en la sinagoga, pero entra allí un sábado. Pero claramente este sábado es el mismo sábado del que se nos estaba hablando en el texto de las espigas arrancadas en sábado. Y esto vincula estos dos textos. Y al final del texto, lo que nos permite delimitar el texto de Marcos 3, 1, 6, es que al final del texto, ya en el versículo 7, nos dice el texto que Jesús se retiró con sus discípulos hacia el mar. Es decir, hay un cambio radical de escenario. Salimos de la sinagoga y vamos con Jesús hacia el mar. Estos son los pasos que hacemos siempre cuando nos acercamos a un texto para poder comprender cuál es la unidad literaria a la cual nosotros nos estamos enfrentando. Ahora bien, ¿cómo está estructurado nuestro texto? Más que hacer una estructura de tipo narrativo que nos ofrece escenas, o más que buscar una estructura bien definida, como lo hacemos con el análisis estructural, creo que el texto está construido sobre unos motivos y unos contrastes. ¿Cuáles son los motivos? Movimiento, cruce de miradas, situación del hombre, licitud de lo que Jesús va a hacer, las intervenciones de Jesús sobre los fariseos y la voluntad de salvar o eliminar. Y los contrastes están construidos de esta manera. El movimiento. En el versículo 1 entra Jesús en la sinagoga. En el versículo 6 salen los fariseos de la sinagoga, que es el lugar de encuentro con la Torá. Hay un cruce de miradas. En el versículo 2, los fariseos están mirando a Jesús para espiarlo, para buscar una causa, para acusarlo, para saber si viola el sábado. Mientras que en el versículo 5, Jesús los mira con ira, a causa de la dureza de su corazón. En el versículo 3 se nos presenta la primera situación del hombre enfermo y se nos dice que es un hombre que tiene una mano seca o una mano paralizada, depende de la traducción que podamos utilizar. Pero en el versículo 5 ya se nos presenta una nueva situación del hombre, es decir, la curación. En el versículo 4 aparece, digámoslo así, como el centro o el gran problema del texto, y es sobre la licitud en cuanto al deseo de hacer el bien o de hacer el mal, y el deseo de salvar o de destruir, que más adelante nos centraremos en este elemento porque es como la columna que sostiene toda la confrontación y toda la polémica. Entonces, hacer el bien o hacer el mal es lícito en día de sábado. Salvar o destruir en día de sábado. ¿Qué es lo que debemos hacer? Es la gran pregunta de Jesús a aquellos que lo están observando y que lo están acechando. En cuanto
a las intervenciones, que también es un motivo importante del texto, vemos que en el versículo 4 Jesús habla y es el que habla en el texto, mientras que aquellos que lo están vigilando, lo están acechando, callan, que es un contraste claro entre el hablar de Jesús y el callar de aquellos que con su sola presencia están ya en cierto modo juzgándolo y presentando una oposición a lo que Jesús desea hacer. Y nos aparece un nuevo contraste en el versículo 5, en el salvar de Jesús, que salva a este hombre, y en el deseo de eliminar por parte de los opositores de Jesús. El texto entonces se nos construye a partir de todos estos contrastes: movimiento, cruce de mirada, situación del hombre, la licitud, que es el centro del texto, que es importante tener en cuenta que quien pregunta sobre la licitud es Jesús, mientras que en el Evangelio de Mateo, que tiene un texto paralelo, son los opositores de Jesús los que se hacen esta pregunta sobre aquello que es lícito o que no es lícito, que se encuentra en Mateo capítulo 12. Y el último contraste tiene que ver con el motivo de la voluntad, del salvar o del eliminar. Ahora bien, los elementos en contraste atraviesan y mueven todo el texto, pero giran en torno a un punto de apoyo que se encuentra en el versículo 4 y que ya se los anticipé, que es la pregunta de Jesús: ¿es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal, salvar una vida en vez de destruirla? Esta pregunta de Jesús no es simplemente una pregunta casuística, no es simplemente una pregunta que busque una respuesta teórica, ideal, sino que la misma pregunta de Jesús se puede ver cómo encarna, o mejor aún, cómo dentro de los personajes que aparecen en el texto, la pregunta de Jesús se puede ver encarnada en los personajes que aparecen en el texto. Me explico. En el texto aparece el tema de el mal y la voluntad de destruir. Estas dos realidades son personificadas por los fariseos, que con una actitud inquisitoria espían a Jesús. Versículo 2. ¿Motivados por qué cosa? Por la dureza de sus corazones. Versículo 5. Y esta decisión de hacer el mal y esta voluntad de destruir se ve encarnada claramente al final de nuestro texto, en el versículo 6, cuando estos se juntan con los herodianos y toman la decisión de eliminar a Jesús, es decir, de hacer el mal y de destruir. Mientras que la voluntad de hacer el bien y de salvar son personificadas por Jesús y por la atención que Jesús da al hombre enfermo. Versículo 3. Notamos que el hombre enfermo no pide ningún milagro, no pide ser curado, pero es Jesús quien lo ve y centra su atención en él. También el texto nos revela la tristeza de Jesús, que contrasta con la dureza del corazón de sus opositores. Versículo 5. Y contrasta con la decisión de sus opositores, que deciden matar a Jesús, cuando Jesús toma la decisión de curar al hombre en la sinagoga y cargar sobre sí mismo las consecuencias de esto que está haciendo. Esta es la forma en la cual está construido el texto y que gira todo en torno a esta pregunta que viene encarnada en los fariseos y en Jesús. Es evidente que la curación y la controversia están entrelazadas, pero atención a esto, el énfasis está claramente puesto es en la controversia, por lo cual podemos afirmar que la curación, sin quitar méritos a la curación, pero la curación tiene una función muy concreta dentro de la trama narrativa de Marcos.
y es ofrecernos el contexto para que Jesús pueda ofrecer una enseñanza, no solamente teórica, sino práctica, de lo que significa cumplir la ley. Vamos ahora entonces a adentrarnos a un elemento que es el sábado, que es un elemento crucial para nuestro texto. Recordemos que nos encontramos en un sábado en la sinagoga, y para la tradición judía, el sábado tiene precedencia sobre todos los demás mandamientos. Tanto así que los grandes rabinos dicen que observar el sábado correctamente significa observar toda la ley. Y violar el sábado significa violar toda la ley. Pero el sábado, el origen de la institución del sábado, tiene dos fundamentos, que esto va a ser importante desde mi perspectiva. En el capítulo 20, versículos 8 al 11 del libro del Éxodo, se nos habla de la institución del sábado, pero el sábado tiene como punto de partida el texto de Génesis 2, 1, 3, donde Dios, descansa el día sábado, el séptimo día de toda la obra que había realizado. Ahora, como Dios descansa el séptimo día, entonces los judíos, para dar honor a Dios, a la creación y a su voluntad, también tienen que seguir el ejemplo de Dios y descansar el sábado. Por tal motivo, el sábado tiene como fundamento el descanso. Ese es el primer elemento que va a ser importante. Pero en el libro del Deuteronomio se nos va a ofrecer otro elemento importante para entender la institución del sábado. Y leo ese texto completo porque es importante. Guardarás el día del sábado santificándolo, como te lo ha mandado Yahvé tu Dios. 6 días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el día séptimo, el día de descanso, consagrado a Yahvé tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu burro, ni ninguna de tus bestias, ni el forastero que vive en tus ciudades, de modo que puedan descansar, como tú, tu siervo y tu sierva. Recuerda que fuiste esclavo en el país de Egipto y que Yahvé tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y tenso brazo. Por eso Yahvé tu Dios te manda guardar el día de sábado. En Deuteronomio, el fundamento del descanso sabático es el acontecimiento del éxodo, la liberación. Por eso incluso el esclavo y la esclava tienen derecho a descansar, porque así como el israelita es un hombre libre, la israelita es una mujer libre, el esclavo y la esclava también deben descansar el día de sábado, porque el israelita no puede convertirse en un tirano y tiene que dejar que sus siervos descansen. Entonces tenemos en la escritura dos textos que sirven de fundamento para el mandamiento del sábado. El primero es Génesis 2:1-3, que nos dice que Dios descansó en el séptimo día. Por esta razón, en Éxodo 28:11 se remiten al texto de la creación y el fundamento del descanso sabático es el descanso de Dios. Mientras que en Deuteronomio 5:12-15, el fundamento del descanso sabático es la liberación del pueblo de Egipto. Primera cosa. Ahora bien, entramos en lo que va a ser la curación. Recordemos ahora lo que hicimos en el primer punto de nuestro encuentro, cuando hablamos del judaísmo en el primer siglo. Y tenemos dos cuerpos literarios.
Uno, que va a ser el Pentateuco, la tradición escrita original, y un segundo grupo de textos, que es lo que vamos a llamar nosotros la tradición oral. Atención a esto que es importante. En la Torá escrita, en la Torá escrita, no hay ningún texto que prohíba curar en sábado. Absolutamente ninguno. Pero la tradición oral, de la cual hemos hablado nosotros, interpretaron que para curar muchas veces era necesario hacer cosas prohibidas. Y doy algunos ejemplos. Encender fuego el sábado está prohibido. Entonces, la interpretación judía es la siguiente. Para poder hacer medicinas, muchas veces se necesita encender el fuego, que está prohibido, y cocinar las hierbas medicinales. Por esta razón, entonces, no se puede curar en sábado, para no incurrir en el delito de encender fuego, porque esto está prohibido en la Torá. Entonces, la Torá nos dice que está prohibido encender fuego, y entonces nace ya entonces una serie de interpretaciones que van a decir que preparar hierbas medicinales en sábado va a ser una transgresión al sábado, al mandamiento del Shabbat, porque implica encender fuego. Por ejemplo, el doctor, el médico, el día de sábado, para poder conseguir las hierbas medicinales, posiblemente tenía que salir de su casa y caminar posiblemente más de lo permitido. Entonces, buscar las hierbas medicinales podía llevar al médico, al doctor, al taumaturgo a incurrir en un delito y en una transgresión al mandamiento del reposo, del descanso del sábado. Todo este tipo de tradiciones y de interpretaciones son las que hacen que los fariseos que se enfrentan con Jesús estén acechándolo para saber si él en realidad va a violar alguno de los elementos que hacen parte de la Torá oral, de la tradición, de todo aquello que se viene narrando, de todo aquello que ellos han interpretado. Y esto va a ser importante entonces porque ya nos va a mostrar que si en ninguna parte de la escritura se encuentra la prohibición de curar en sábado, cuando Jesús cura a este hombre, no está transgrediendo en ningún momento el sábado. Está más bien oponiéndose a la interpretación que progresivamente se hizo del mandamiento del sábado, que significaba descansar y significaba recordar el éxodo, recordar la liberación. Teniendo en cuenta esto, que ustedes pueden profundizar si quieren leer el documento que he escrito para ustedes, podemos ahora centrarnos en la curación. La curación está dividida en dos momentos, en dos actos. El primer acto se encuentra en Marcos 3:3. Jesús se dirige al hombre enfermo de una mano y le da una orden, un imperativo: levántate en medio. Se puede notar que el hombre no pide la curación y que toda la iniciativa viene de Jesús, que, llamando al hombre al centro de la sinagoga, hace que los ojos de todos, incluidos los nuestros como lectores, se centren en aquel hombre. La atención de Jesús, de la comunidad judía y del lector del Evangelio tiene que centrarse en aquel hombre sufriente. Jesús aquí, por medio de sus acciones, nos recuerda lo que nos dijo al final del Evangelio precedente en Marcos 2, 28, 27. El sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Este es el primer acto de la curación: llamar la atención y hacer que todos se centren en aquel que sufre, en aquel que necesita descanso y que necesita liberación. El segundo acto lo encontramos en Marcos 3:5,
Después de la pregunta que Jesús lanza a los fariseos en Marcos 3:4 y de la que ya hemos hablado un poco anteriormente, nos encontramos con el segundo acto. Aquí lo primero que se revela es la profundidad del corazón de Jesús, que no puede permanecer indiferente, no solo ante el hombre necesitado, sino ante el corazón endurecido de quien guarda silencio, negándose a responder, como lo hacen los fariseos. Jesús pregunta: ¿es lícito salvar, cuidar una vida o hacer el mal? Nadie le responde. Un silencio eh, deshumanizador, podríamos decirlo. Jesús se indigna y al mismo tiempo siente pena, dolor por la dureza del corazón humano, dureza que Jesús encontrará continuamente en el Evangelio y aquí en adelante. El hombre se encuentra en medio de todos, en la sinagoga, y recibe una segunda orden de Jesús. Extiende la mano. Y rápidamente nos damos cuenta que Jesús no hace ninguna acción, que es la cosa interesante del texto. Jesús no viola el sábado por el simple hecho que Jesús no hace nada. Jesús simplemente habla. Y en sábado no estaba prohibido hablar, no estaba prohibido bendecir, no estaba prohibido dirigir la palabra a alguien. La tradición oral que interpreta el Pentateuco ofrece una serie de normas que son demasiadas, que van endureciendo la vida de quienes tratan legítimamente de ser fieles a la alianza. Jesús no hace ninguna acción. Jesús no sale a caminar en ese sábado. Jesús no sale a buscar hierbas medicinales. Jesús no enciende una hoguera, que era prohibido en sábado, para poder cocinar o hervir hierbas medicinales, sino que Jesús habla. La palabra de Jesús tiene un carácter performativo, es decir, que aquello que dice se va rápidamente formando, se va creando. La palabra de Jesús tiene una fuerza creadora, tiene una fuerza salvadora, tiene una fuerza liberadora, tiene una fuerza que ofrece descanso. Jesús, por tal motivo, no viola el sábado, y esto es claro. Y tanto es así que Jesús no viola el sábado, que el gran descanso de Jesús es en el sepulcro el día sábado. Jesús descansa de toda su obra en el gran descanso del ser humano, que es el sepulcro, que lo prepara para la resurrección. Jesús lleva a cumplimiento, incluso en su muerte, en el sepulcro, el precepto del Shabbat, el precepto del descanso sabático. Podemos decir entonces que Jesús, participando en la asamblea litúrgica durante el sábado y en la lectura y meditación de la palabra de Dios en la sinagoga, y al devolver a un ser humano su salud, permitiéndole descansar, que es el fundamento del Shabbat en Éxodo 28:11, y que le permite descansar de su enfermedad, el descanso del sábado que ofrece el texto de Éxodo, y que al mismo tiempo lo libera, como nos recuerda Deuteronomio 5, 12, 15, donde el fundamento del sábado es el recuerdo de la liberación del pueblo de Israel de las manos de Egipto, cuando Jesús libera a este hombre de su limitación física y social. Jesús, ¿qué está haciendo? Está cumpliendo el precepto del sábado y lo está llevando a plenitud, porque está tomando como referencia los dos grandes elementos fundantes del sábado: el descanso y la liberación. Esto entonces nos permite a nosotros, ya al cierre pues de este encuentro, acercarnos a unas conclusiones. ¿Cuáles son estas conclusiones? Primero, para poder comprender la cuestión sobre Jesús y la ley, es necesario prestar atención a la figura de Jesús como un verdadero judío. ¿Por qué? Porque este tipo de controversias son típicas en el mundo judío.
De hecho, cuando nos adentramos en la tradición judía, encontramos de modo particular dos grandes sabios, dos grandes maestros de la ley, Hillel y Shammai, dos grandes amigos, pero que se sentaban horas a discutir sobre un texto de la ley. Y sin dejar de ser amigos, sin dejar de apreciarse, crean dos escuelas diferentes que se pasan toda su vida y se desarrollan siempre en la confrontación sobre la interpretación de la palabra de Dios, de la Torá. Y Jesús, como buen judío, hace parte de este mundo de confrontaciones. La confrontación, la crítica, la discusión que se presenta no tiene una característica negativa en el Evangelio. En realidad es una característica muy propia del mundo judío. Pero nosotros hemos aprendido a dejar madurar en nosotros una percepción muy negativa de este tipo de controversias, cuando en realidad lo que son es controversias muy típicas del mundo judío. Una segunda conclusión es que los judíos, nuestros hermanos mayores, se configuran como una religión polifacética que busca la voluntad de Dios a través del cumplimiento de la Torá escrita y su interpretación por medio de la Torá oral. El grupo de los fariseos es un grupo muy especial, un grupo interesantísimo, pero desafortunadamente nosotros, como leemos y conocemos a los fariseos solamente de la óptica de los evangelistas, que quieren presentarnos a los fariseos como los enemigos de Jesús, no conocemos la parte bondadosa de los fariseos. Y muchas veces no nos damos a la tarea de amar más a los judíos, de conocer más a los judíos y de reconocer lo que Juan Pablo II, y Benedicto XVI y Francisco nos han dicho los judíos, que ellos son nuestros hermanos mayores, porque de hecho nosotros el Antiguo Testamento lo hemos heredado de ellos. Y como he tratado de mostrarles, para poder comprender los textos del Nuevo Testamento, como este que hemos leído hoy, es necesario conocer el mundo judío y las diversas tradiciones judías, porque muchas veces la controversia se centra, o más bien, la controversia de Jesús, la polémica de Jesús se centra no contra la Torá escrita, no contra la palabra de Dios, sino que se centra es en la interpretación, en la tradición oral. Otra conclusión que podemos tener es que Jesús, como judío observante, se preocupa por respetar la Torá. Eso ya lo hemos dicho, y hemos dicho cómo Jesús cumple el precepto del Shabbat y cómo Jesús lleva a cumplimiento el descanso sabático incluso en el sepulcro. Jesús no abroga la Torá. Lo que hace Jesús es buscar detrás de la letra la voluntad original de Dios. Y la voluntad original de Dios es tener una relación vertical, que el ser humano tenga una relación vertical con Dios, pero que también tenga una relación horizontal y ética con sus hermanos, el respeto por la vida y la defensa por la vida. Jesús destaca que en el centro de la Torá se encuentra la soberanía única de Dios y la presenta por medio de un nuevo lenguaje, que no lo hemos tocado hoy, pero que atraviesa todos los evangelios: el reinado de Dios. La soberanía única de Dios es aquello que Jesús nos dice en todo momento en el evangelio: el reinado de Dios, o como lo dice Mateo, el reino de los cielos. Y nos presenta, o quisiera presentar, algunos desafíos ya para terminar pues con esta interpretación que hemos hecho así rápidamente. ¿Cuáles son los desafíos que yo quisiera presentarles a ustedes hoy? Conocer y respetar el judaísmo como experiencia legítima de Dios. El judaísmo debe ser conocido, respetado y amado, porque Jesús era, ante todo, un judío que vive la ley, vive sus tradiciones, ama la ley, ama la Torá, cita a los profetas, cita los salmos, y nos lleva a nosotros a tener en cuenta que para poder entender su mensaje hay que conocer, respetar y amar el judaísmo y sus tradiciones, para evitar ciertas afirmaciones que nosotros a veces hacemos contra los judíos de manera muy radical.
Otro desafío que planteo: la exégesis, la hermenéutica y la predicación deben ser realizadas siempre con seriedad, preparación y responsabilidad. Tomo un ejemplo. En Marcos, el texto que hemos leído hoy, Jesús es el que hace la pregunta sobre si es lícito o no curar el sábado. En Mateo 12 no es Jesús quien hace la pregunta, son los opositores. Y esto ya hace que a la hora de interpretar el texto, la interpretación no pueda ser la misma, porque el texto tiene dos dinámicas diferentes. Por eso a la hora de hacer una predicación o una reflexión, yo no puedo coger la misma reflexión de Mateo y aplicársela a Marcos o aplicársela a Lucas. Y yo no puedo tomar la misma reflexión de Lucas sobre, por ejemplo, la multiplicación de los panes que se encuentran en todos los evangelios y aplicar la misma reflexión a todos los textos paralelos. Cada texto debe ser leído en su contexto, debe ser acompañado de una exégesis seria, de una hermenéutica responsable y de una predicación consciente, sabiendo que no podemos dedicarnos a repetir lo que siempre hemos dicho sin darnos cuenta que posiblemente estamos diciendo o aplicando a un texto un mensaje que pertenece a otro texto. Jesús, el gran maestro e intérprete de la ley, nos recuerda que se debe buscar siempre el corazón de la ley, su espíritu, su sentido y su valor salvador. Jesús nos recuerda también que el valor de la ley y las instituciones está en su función mediadora. Por eso nosotros tenemos el desafío de mirar siempre e interpretar la ley y las instituciones es en su función mediadora. La institución nunca es un fin en sí mismo. El fin en sí mismo es el reinado de Dios, el Padre, Jesús, el Espíritu, la fraternidad, la humanización. Pero las instituciones tienen una función mediadora. Y por eso, cuando la ley o las instituciones están perdiendo su función mediadora y se están absolutizando, la Iglesia tiene la obligación, el deber de repensarse a sí misma como institución, de repensar sus propios cánones, de leer el derecho canónico, de leer la moral, que también nosotros trabajamos, para buscar siempre el corazón de la letra, el corazón de la ley y el corazón de la institución. Donde se encuentra es el reinado de Dios, como lo hemos visto en el texto, porque aunque el texto nuestro no habla del reinado de Dios, esta curación es una manifestación del reinado de Dios. Antes de terminar, hago dos anotaciones más que quisiera dejar también como conclusión y como desafío. La palabra fariseo, que hoy en día está en descrédito para nosotros cristianos, es mal utilizada. Cuando se usa esta palabra para hablar mal de alguien, cuando nos referimos a alguien como fariseo, estamos estigmatizando un movimiento que buscaba seguir la voluntad de Dios, un movimiento interesante, hermoso, que busca aplicar la ley, aunque a veces fue demasiado radical. Pero no todos los fariseos siguieron el mismo camino y no todos, podríamos decirlo, cayeron en la misma radicalización de la ley. Por eso decirle a alguien hoy fariseo no es un buen ejercicio retórico y tampoco debería ser una ofensa. Y lo segundo, es interesante ver cómo Jesús en su confrontación con los fariseos, los doctores de la ley, los saduceos, utiliza una crítica muy seria, una crítica muy madura, una crítica muy coherente. Y esto es importante desde mi perspectiva en un mundo como el nuestro, donde todos estamos deseosos de criticar, deseosos de publicar, de postear, de poner imágenes en nuestros estados de Facebook, de WhatsApp, sin ni siquiera leer los contextos. Todos estamos ávidos de criticarnos unos a otros, de criticar el que piensa diferente, de
criticar a aquel que se equivoca. Utilizamos palabras a veces soeces, fuertes, para referirnos a aquel que no nos cae bien, que no nos interesa o que piensa diferente. Jesús nos muestra que la crítica se hace de forma madura, de forma respetuosa, de forma directa, pero siempre con la intención de buscar la verdad. Con esto entonces cierro este acercamiento a este tema de Jesús y la ley, diciendo simplemente que Jesús es un judío observante, respetuoso y amante de la ley. Un judío que busca cumplirla a plenitud y que se enfrenta a aquellas interpretaciones o tradiciones que desdicen del sentido original de la ley. Pero Jesús en realidad cumple la ley a cabalidad. Y esa es la invitación también para nosotros. Cumplir la ley, vivir la palabra de Dios y ser serios en nuestras interpretaciones para no colocar sobre nosotros mismos o sobre los demás cargas pesadas o cargas que a veces ni siquiera nosotros mismos somos capaces de cargar, o ponemos cargas en los demás que nosotros, como dice Jesús en el Evangelio, no estamos dispuestos a tocar. Que el Señor a todos nosotros pues nos ayude en este camino, en esta continuación, en nuestro proceso de maduración en nuestra fe. A todos ustedes les agradezco mucho por este encuentro y les recomiendo que si quieren profundizar y quizás entender mejor algunos de los elementos que he ofrecido, pero que por el limitante del tiempo no pude desarrollar mejor, que puedan leer el documento que he configurado para ustedes y que ya está en manos de los responsables de la Escuela Bíblica. A todos ustedes un abrazo, muchas bendiciones y espero que en algún momento nos podamos encontrar de nuevo. Hasta pronto. Hoy reconozco el amor, lo siento en tu profunda humanidad, regalo de Jesús, divina humanidad.